Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 12 de enero del 2026. Yo iba a decir 24, o sea, me regresé 2 años. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Lucía Lagunes Huerta y bueno, me da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana aquí en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Recuerde que tienen nuestros números telefónicos 55 35 08 47 61. También recuerde que puede estar con nosotras a través de las redes sociales, Facebook y CIMAC Noticias, y puede usar los hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Ambos nos puede encontrar ahí y hacernos llegar sus comentarios, las opiniones que pueda tener de los temas que estamos tratando aquí en esta mesa política, pero también de aquellos que le gustaría que pudiéramos ir abordando precisamente en este espacio. Saludar como siempre a Nesa Radio, en Nesa Radio, todos los jueves 11 de la mañana a través del 97.3 de FM, pues nos va a poder escuchar en una retransmisión que la estación hace y la cual agradecemos muchísimo. Y en estos momentos saludar a las radios hermanas que se suman a esta emisión: Radio Monarca 106.7 de FM, ubicado en el municipio de Michoacán de Ocampo, y también saludar a Radio Joco 106.9 de FM, ubicada precisamente en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, pues con esos saludos a las estaciones y a las audiencias que nos acompañan. Y bueno, pues ya está encima la discusión de lo que será la reforma político-electoral. Un tema que desde el año pasado viene estando en el ambiente. Ustedes recordará, se creó una comisión que se supone que es la que va a lanzar la primera propuesta. Ya hay varios posicionamientos, un calendario, etcétera. Se supone que ya hubo consultas, en fin. Es todo un tema que tenemos que empezar a colocar en la mesa, porque en medio de ello se está jugando algo que las feministas lograron, que fue la paridad. Y por eso me da mucho gusto que hoy nuestras analistas, Imelda Marrufo, Marta Tagle, Angélica de la Peña, pues entren al tema. Angélica de la Peña, ¿cómo ves lo que ya tenemos encima, que es la reforma política, lo que está en juego? ¿Cómo la estás mirando? Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, Lucia, por la presentación y un saludo muy afectuoso a todas mis queridas colegas que nos acompañan. Mira, creo que todavía no conocemos cómo va a ser la versión final, sobre todo la que va a pretender imponer el gobierno. Yo creo que por todos los antecedentes que tenemos, este tipo de discusiones donde hay reformas trascendentales, no hay manera de que se abra una discusión para hacer un parlamento abierto y conocer y tomar en consideración sobre todo las participaciones de especialistas, de todas las partes sociales que tienen que ver con las materias que se están discutiendo. En este caso, pues no solamente los partidos políticos, es un asunto que es de una trascendencia ciudadana, es ni más ni menos que la organización de las elecciones, y no es cualquier cosa en un país democrático como México. Y por desgracia, insisto, todo indica que todas estas mesas que se realizaron, todas estas discusiones y documentos que se presentaron no van a ser tomados en cuenta nuevamente. ¿Cuáles son los tres temas que trascienden, van a ser tocados en la propuesta final? Bueno, en primerísimo lugar, la desaparición de los OPLES, porque cuestan mucho y no son necesarios, es lo que dicen. El recorte de las plurinominales, se tenía la intención de desaparecerlas, pero todo indica que a partir de la presión de los aliados de Morena, que es el PT y el Verde, pues se plantea que va a haber recortes en las diputaciones plurinominales y Senado plurinominal. Bueno, esto va a trascender a una figura muy importante que es resultado de la transición democrática de México. No es una concesión, es resultado
de una presión política para que México dejase atrás esta dictadura perfecta de cada 6 años, esta especie de virreinato que impone su sistema propio, su sistema de partido hegemónico y único, y todo esto se fue abriendo a partir de reconocer que era importante la presencia de las minorías y las plurinominales lo concretaron. No estamos hablando de cualquier cosa. Además, los partidos políticos siempre definen en sus listas plurinominales a sus personalidades que tienen mayor experiencia, hombres y mujeres, justamente para poder trabajar en las comisiones temáticas, las comisiones legislativas y especiales que forman parte de la organización del Parlamento y del que nadie habla, muy poca gente conoce la trascendencia del trabajo en las comisiones, hoy prácticamente desaparecidas, insisto, porque volvemos otra vez al partido hegemónico y no hay una discusión y las minorías simplemente están ahí haciendo presencia en las plenarias, como ya lo vemos de manera muy esporádicamente, con algunas personas que tienen alguna presencia, no todas las oposiciones, pero es resultado pues de esta situación que estamos viviendo en México. También se habla de que se va a recortar el presupuesto a los partidos políticos. A mí me parece que un país que está en medio de una cooptación territorial por parte de las delincuencias organizadas, esto es muy grave. Cada vez tenemos mayor presencia de discusiones y de argumentaciones que nos plantean cómo hay candidaturas, cómo hay presiones desde los territorios para imponer a las candidaturas y bueno, un dato muy preocupante es que en los últimos años ha crecido incluso el asesinato de funcionarias de candidaturas desde todos los partidos, precisamente tiene que ver con la presencia territorial de las delincuencias. Entonces me parece muy grave que se esté planteando recortar los recursos, los únicos recursos que reciben para el funcionamiento de los partidos políticos legalmente constituidos, el que se pretenda recortarlos. La paridad que lo tocas, yo creo que en eso vamos a estar unidas todas, de todos los partidos. Yo creo que hay una dinámica importante de discusión en donde tenemos grandes coincidencias y yo creo que en ese sentido no se va a tocar. Eso es lo que yo pienso. Me parece que no les conviene tener una presencia importante dentro de sus grupos parlamentarios y particularmente me refiero a Morena, donde las mujeres de repente digan, pues esto no vamos y puedan estar coincidiendo con los otros planteamientos de los partidos de oposición. De manera que yo creo que la discusión no es ahora la presencia paritaria de mujeres. Si me permiten decir, y con esto termino, la discusión hoy tiene que ser qué es lo que entendemos por igualdad sustantiva, no solamente paridad, y en todo caso estar discutiendo ahora, desde ahora, quiénes deben llegar, quiénes deben ser las mujeres que nos deben representar. No por cuota de los señores que imponen a mujeres alineadas a ellos, sino mujeres que representen realmente los intereses y los derechos de las mujeres en este país, que somos casi el 52% de la población. Y bueno, pues esto es parte de lo que el debate de la reforma electoral, mi querida Angélica de la Peña, sin duda, Marta Tagle y Imelda Marrufo, está colocando en el centro, es la calidad de la democracia, ¿no? La calidad de la democracia que no solamente tiene que ver con las cuotas, con el número de mujeres que puedan llegar o no a los espacios de decisión, Marta Tagle, especialmente en el procesos legislativos, sino de qué manera se está debilitando o fortaleciendo, si fuera el caso, pues la posibilidad del juego político electoral en este país, Marta Tagle.
Sí, muy buenos días, queridas compañeras. Quisiera también a partir de este medio, pues hoy que es un día para todas las mujeres medio acarreado, porque seguramente andan ahí dejando niños, ¿no? Todas de una u otra manera hoy vivimos el caos en las ciudades por el regreso a las escuelas, pues mandarles un saludo y esperando que este inicio de año escolar y de jornada nos encuentre a todos mejor. Retomando el tema que estamos hoy en la mesa, me parece muy importante poner sobre la discusión la pregunta, porque, ¿no? Como que creo que tener la claridad de las cosas nos ayuda a poder debatir estos temas. Y la primera pregunta que a mí me surge cuando se planteaba este tema en la mesa es, ¿cuál es el motivo de una reforma político-electoral? ¿No? Y yo les vería de entrada dos posibilidades, ¿no? ¿Por qué una reforma política electoral en este momento? Y digamos que si fueran las reformas políticas y electorales a las que ya se refería Angélica, que hemos vivido en momentos anteriores, vinieron buscando abrir los espacios de representación democrática para que no solamente fuera un partido político hegemónico el que tuviera esta representación, y en ese sentido se abriera a que una pluralidad política que implica no solamente los partidos, sino la ciudadanía pudiera ver sus intereses representados en donde se toman las decisiones. Y en ese camino, sin duda, la participación de las mujeres y el que las mujeres obtuviéramos espacios de representación política es un tema fundamental, es decir, la paridad y la representación de las mujeres y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres va justamente en la línea de democratización del país, es decir, estábamos buscando abrir los cauces de representación política y tenía que pasar necesariamente porque hubiera más mujeres en la toma de decisiones. Y digamos que se había logrado consolidar una vía de elección que por lo menos pudiera garantizar a la ciudadanía que con su voto iba a poder elegir. Sin embargo, pues todavía la partidocracia mexicana no se abría lo suficiente para que dejaran abrir a otros espacios a otras posibilidades y que no solamente lleguen a estos espacios personas, hombres y mujeres que son privilegiados y que al final de cuentas son los hombres los que deciden quienes llegan a la boleta electoral, hombres y mujeres, no solamente mujeres. Entonces, digamos que la vía de la democracia es de ampliar los cauces de la democracia, es una posibilidad que debería de estar en la reforma político-electoral. Y la otra que me parece que es la más evidente es que quieren una reforma política electoral porque además como está configurada la vía de la reforma política electoral que plantea particularmente desde el gobierno, desde una comisión presidencial, ¿no? O sea, desde ahí viene la intención clara, porque no es ni desde la ciudadanía, no es ni desde los partidos de oposición, sino que es desde la presidencia. Y entonces, en ese sentido, la otra vía es que quieren una reforma política para controlar el poder, digamos, reducir los espacios de representación política y para volver a esa idea de partido hegemónico. Yo creo que esas son las dos posibilidades sobre las cuales habría que analizar este tema de la reforma que está de por medio y que ya veremos en qué consiste la propuesta dentro de muy poco tiempo. Y agradezco mucho, Marta, que lo pongas en la mesa porque creo que a veces hacer un pasito atrás y hacernos estas preguntas que colocas nos sirve también para ampliar precisamente qué está en juego en estos momentos. Vamos a ir un corte de estación, no se vaya, estamos en Mesa Política, volvemos. Estamos de regreso aquí en Mesa Política. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí, como siempre. Pues eso que estábamos escuchando es Quememos el Reino de Camila Moreno. Gracias por estar. Ella es una cantautora chilena de música alternativa. Es una mujer muy reconocida en su país. Bueno, Imelda Marrufo, eso es lo que tenemos hoy. Estas son las discusiones desde tu punto de vista. ¿Qué es lo que estás viendo? Y bueno, buenos días, compañeras Angélica, Marta, querida Lucía, saludándoles desde el frío de la Ciudad de México, diciéndoles que
Efectivamente, esta propuesta o esta propuesta de reforma que, como bien ya lo señalaba Angélica, no conocemos como texto definitivo, tiene un antecedente importante desde Andrés Manuel López Obrador, el más inmediato, pero también hay que decir que desde otros gobiernos, Lucía, el propio Calderón, Peña Nieto, se hablaba de algunos de los temas que se han planteado para esta reforma. Es decir, este tema de reducir las diputaciones, los pluris, ¿no? El reducir el gasto o el costo, digamos, de los partidos políticos e inclusive del propio INE. Ustedes lo recordarán. Sin embargo, en la más reciente, me parece importante, Lucia, recordar que lo que se ha planteado efectivamente tiene que ver con inclusive un tema no solo del recorte, digamos, de las pluris, ¿no? Por el tema de la austeridad bajo la lógica de este argumento, sino también otros temas de fondo que yo quiero colocar en la mesa, que tiene que ver con la, digamos, probable o posible ya votación o elección popular de las consejeras y consejeros del INE. Ese tema lo habíamos ya escuchado con antelación, Angélica, lo recordarás, e inclusive se hablaba no solo de la votación de estos consejeros y consejeras, sino también de los magistrados y magistradas electorales, que dicho sea de paso, ya pasó. Y en ese contexto de lo que han planteado, yo quiero sumar un elemento también, evidentemente, que desde la ciudadanía y desde la sociedad civil hemos planteado, Lucía, que aunque en estos escenarios, sí, digamos, yo creo y comparto planteamiento de varias personas que, por supuesto, debilitaría mucho más la democracia si esto se logra, y también que nos queda, por ejemplo, en el caso de una reforma hacia el INE, que se hablaba incluso de un Instituto Nacional Electoral y algo de consultas. Ustedes recordarán el nombre que se llegó a manejar en su momento. Yo diría, Lucía, que desde esa perspectiva, la verdad es que como ciudadanía, en general, me parece que son de las propuestas, aunque debilitaría esta pluralidad de la que Marta ya ha hablado, que es el objetivo principal de por qué y desde dónde se plantean estas discusiones de la pluralidad frente a una lógica de poder y sobre todo poder autoritario. Lucía, si en el caso del propio Poder Judicial, que había menos información, ¿no? Y que la gente incluso salió a votar en una proporción muy baja. La verdad es que estas propuestas de quitar los pluris y el recursos para los partidos políticos es en donde creo que hay mayor consenso popular, ¿no? Es decir, es poco Y, defendible en ese sentido. No estoy diciendo que lo hagamos nosotras, pero estoy hablando en una lógica de lo que pudiéramos analizar, lo que debilita, ¿no? Y en términos de retrocesos democráticos, la verdad es que en el común tú le preguntas a la señora de la tienda en la esquina o en la lógica más de barrio, pues, ¿no? La gente está a favor de este tipo de propuestas, ¿no? y, Entonces yo lo quiero plantear. Ahora, a mí, por supuesto, lo que solamente introduzco un elemento importante, sí me preocuparía mucho, me preocupa que si bien, Marta, tú comentabas que hay un consenso respecto de paridad, sí me preocupa mucho que este tema de los recortes en presupuesto sí atenten respecto de, por ejemplo, temas que tienen que ver con capacidades, capacitaciones, el tema de lo que hemos venido, digamos, discutiendo incluso en esta mesa, lo necesario frente a la violencia política contra las mujeres. ¿Me explico? Es decir, y, algunos que se quedarían y, fuera bajo estos recortes de los que incluso se ha planteado, aunque no conozcamos el tema. Yo lo quiero dejar, digamos, sobre la mesa. Me y, parece importante otro tipo de preguntas que yo quisiera luego plantear, pero lo planteo desde esa posición. ¿No? bueno, creo que no conocemos efectivamente la reforma, todavía no se presenta. Desde la semana pasada se ha estado insistiendo en la mañanera que cuándo estará la comisión, cuándo se va a presentar el primer borrador. La presidenta ha dicho que apenas se lo iban a presentar. En fin, estamos todavía a la espera de ello, pero creo que es muy pertinente tanto lo que plantea Angélica bueno, las tres, Angélica, Marta, de
¿por qué en estos momentos una reforma electoral? ¿No? ¿Qué es lo que se quiere en estos momentos? Sin lugar a dudas, el tema de las pluris y de paridad y los soples es parte de lo que tendría que estar colocando, por qué en estos momentos y qué es lo que se quiere con esta reforma electoral, que bien nos lo ponía en la mesa Marta y me parece muy pertinente. Angélica de la Peña, ¿qué habría que decir al respecto de esta pregunta? ¿Por qué ahora? Sí, bueno, esa pregunta nos la hacemos muchísimas personas. ¿Por qué una reforma electoral y peor con estas características hoy? Pues miren, yo lo veo desde dos puntos de vista. La primera tiene que ver con lo que aquí se mencionaba ya, de que forma parte de los pendientes que deja López Obrador a Claudia Sheinbaum. O sea, él no pudo concretar todas estas reformas que Sheinbaum empieza a concretar a partir de una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, a partir de la cooptación, de la compra de senadoras, senadores en el Senado de la República para tener los 2/3. Ya los tenían, por cierto, la mayoría en los congresos locales, porque gobiernan más 24 entidades. Sin embargo, me parece que estos pendientes que la señora presidenta está concretándole a su mentor, me parece que son particularmente en estos tiempos, en estos momentos, es verdaderamente no solamente intrascendente, peligroso, innecesario, todo lo que le quisiéramos poner, porque el país tiene otros problemas mucho más graves, que son los que se tienen que estar hoy analizando. En primer lugar, una revisión de todas esas obras, particularmente los trenes que ya vimos son un verdadero desastre de construcción y un peligro para quienes se suben a ellos. El transísmico, pero también el tren Maya, que además hay señalamientos de ecocidio muy graves, que es increíble que eso haya pasado en México y son irreversibles, y lo mismo tiene que ser todos los recursos que se le están dedicando al aeropuerto y todos los recursos que se le están dedicando a Dos Bocas cuando tenemos peores problemas en el país. Y para colmo le tengo que agregar las amenazas de Trump, que ya vimos de lo que es capaz en el caso de Venezuela y cómo no pierde oportunidad para seguir señalando a México, entre otros de los países junto a Colombia, que nos tiene en la mira a partir del narcotráfico. Bueno, me parece que no es suficiente todas estas presiones como para seguir incidiendo en la división en el país, porque lo único que está provocando es eso. En vez de buscar hoy, miren, yo pensaría que lo ideal o lo políticamente correcto es hoy estar llamando a todo mundo, a todas las fuerzas políticas, incluyendo, por supuesto, a las de oposición, a todas las universidades, a todos los sindicatos, a todos los empresarios, a todas las organizaciones sociales, a cerrar las pilas con el país para evitar que Trump pueda seguir amenazándonos. Me parece que eso es muy grave, que no se esté haciendo eso, que hoy tenemos esa amenaza ahí, que mañana no sabemos, hoy en la noche no sabemos qué es lo que vaya a pasar, dentro de una hora, qué sé yo. Y estar dividiendo más al país con una reforma electoral innecesaria, porque muchas cuestiones se pueden corregir. Hay malversación de fondos en los partidos políticos, ahí está una fiscalía que no funciona y venía funcionando muy bien. ¿Sí? Ahí tenemos también una revisión de las auditorías, no solamente del INE, sino también las que derivan del manejo del presupuesto de egresos de la Federación, donde van a pedirle cuentas a todos los que reciben dineros públicos. De manera que sí hay mucho prejuicio alrededor de los partidos políticos a los que se les quiere quitar los recursos en un momento en donde lo más conservador nos dice que 1/3 del país está copado por las delincuencias organizadas. Yo creo que es una reforma innecesaria. A ver, yo creo que aquí, Marta, hay varios temas, es decir, tal vez para la ciudadanía no es tan necesaria, yo creo que para Morena sí,
es necesaria porque está mirando 2027. Me parece que el planteamiento que ella está colocando, y lo pongo así desde la presidencia, pero ya no podemos seguir pensando que la presidencia y el partido Morena son dos cosas. Por supuesto, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que para ellos está, por eso es tan importante sí, preguntarnos por qué en estos momentos, ¿no? ¿Qué es sobre qué se va, qué es lo que se está buscando? Porque en la medida que tengamos la calidad de democracia, en esa medida los derechos humanos de las mujeres, la existencia de los partidos políticos, los trenes, las obras, etcétera, podrán tener y contar con una auditoría, yo diría, ciudadana, porque en ese sentido, la ciudadanía también podríamos participar, Marta, y si te parece podemos ir a un corte de estación para que no te corte o das una primera frase y recuperamos contigo regresando del corte para que no nos quedemos en el aire, mi querida Marta. Sí, no, yo creo que sin duda el momento en el que se plantea esta reforma, además como suele hacerlo Morena, ¿no? Al cuarto para la hora, y coincido plenamente en ese sentido con Angélica, ¿no? Es la continuidad del plan C que no se concretó, no se, de hecho el del plan B que no se concretó cuando Andrés Manuel, justamente porque no tenían en ese momento la cantidad de legisladores que requerían para poder sacar la reforma y por eso hicieron el uso que hicieron perverso de la ley para tener esta sobrerepresentación que tienen y después todo las presiones que ejercieron, incluso llevando, comprando legisladores para poder tener los votos y tenerlos y ahora sí poder concretarlo, ¿no? ¿Y por qué digo que es al cuarto para la hora? Pues porque ya estamos frente a el tiempo exacto para hacer la reforma de cara al 27, porque sin duda lo que quieren es controlar el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, que habrá elecciones, para poder seguir teniendo la hegemonía que han venido buscando construir. Y eso es parte de lo que está en juego porque el plan C no es más que parte del proyecto político que Morena quiere instaurar. Entonces, y creo que ahí es como los temas que también tenemos que estar colocando en el debate de hacia dónde vamos como pasión, ¿no? Como país, en nuestra democracia. Pero vamos a un corte de estación, estamos en Mesa Política, no se vaya, volvemos. Volando la nube de Katana, ella es una rapera y compositora chilena, estamos muy en el Mercosur, así que yo creo que está la propuesta musical muy de acuerdo a todo esta propuesta también de la Unión Europea y el nuevo espacio. De repente pensé en esto ahorita que estaba viendo que eran muchas chilenas. Pero bueno, regresando nuestro tema a la mesa, a la reforma electoral, Marta Tagle decía en el corte, ¿no? Bueno, obviamente, como bien lo puso Angélica, es parte del plan C que no le dio tiempo a Andrés Manuel, pero este plan C, como los anteriores, es parte de la propuesta política de un partido, hoy Morena, pero de una expresión política también en nuestro país, que hoy tiene el poder y que está llevando a través de todo ello, que lo decíamos hace tiempo, una concentración de poder en los espacios presidenciales, especialmente Marta Tagle. Sí, porque el gran tema de cara al 27, y de acuerdo incluso a la ruta que ya hace unos días publicaba el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se plantea incluso la posibilidad de la reforma constitucional. Eso implica sin duda cambio de las reglas del juego muy de fondo. O sea, no solamente va a ser una reforma a la ley de instituciones y procedimientos electorales y a todo la legislación electoral, sino muy seguramente también en esta reforma constitucional a ordenamientos fundamentales que tienen que ver justamente con todo lo que se ha venido poniendo en la Constitución
con el ánimo de que quedara blindado y un candado en materia electoral en el 41 constitucional. ¿Y por qué lo hacen ahorita? Volviendo nuevamente al inicio de la pregunta, es porque lo que tú planteabas, Lucía, el 27 se van a elegir nuevamente las 500 diputaciones. Y si a mí me parece que ellos mismos tienen esta lectura que con las reglas y como están las cosas ahorita y frente al escenario tan adverso que ya planteaba Angélica, muy difícilmente alcanzarían nuevamente a tener esta sobrerepresentación que tienen. Y eso no les permitiría tener una reforma constitucional. Entonces la tienen que hacer sí o sí ahorita antes de las elecciones del 2027 para garantizarse, dejar las reglas a su modo, entre otras cosas, justamente la eliminación o disminución de los plurinominales que se ha venido planteando tiene que ver con eso, con eliminar las posibilidades de que haya una representación más plural, ¿no? Porque las minorías simple y sencillamente tendrían muchas menos posibilidades si se disminuye o elimina la representación plurinominal y sin duda el tema que también ya manejaba Angélica, del tema del presupuesto a los partidos políticos, ¿no? Ellos tienen Morena como gobierno, no solamente tiene millones de pesos anuales como partido político mayoritario, sino que además, y es clarísimo, ha utilizado los recursos del propio gobierno para hacer sus campañas. Entonces, claro que no les preocupa disminuir la financiación de los partidos porque ellos tienen ahora sí que manos llenas, aunque también hay que decir que parte de las adversidades que planteaba ya Angélica, que estará enfrentando el gobierno, es que tienen un grave problema de financiación. O sea, la economía en nuestro país está muy mal, por eso es que están buscando por todos lados fortalecer las finanzas públicas porque ya no les alcanza, ¿no? Y entonces, pues también eso va a ser algo que vamos a tener enfrente. Entonces, yo creo que además se suma a lo que hemos venido platicando de por qué quieren hacerlo ahorita, antes de las elecciones del 2027, pues que es justamente sí controlar el poder, pero además hacerlo en el momento en que lo necesitan, antes de las elecciones, que les permita garantizar volver a tener una Cámara de Diputados, pues ahora sí totalmente de su lado. ¿Y cómo aprovechan los momentos? Es decir, esto que tú planteabas, Imelda, de el descontento sí, descontento popular en términos de los excesos, que también lo plantea un poco Angélica desde otro enfoque, los excesos que pueden ocurrir en los congresos en términos de, o en los partidos de la corrupción, es decir, cómo van colocando una narrativa para justificar ciertas acciones y quitar del centro el debate que tendría que estar dándose en la sociedad. Entonces, hay muchos diputados y diputados, cuestan mucho, se gastan el dinero en cosas personales. Toda esta narrativa, cuando tienes una población que por supuesto está mirando sus bolsillos, que no alcanza y que cada vez alcanzan para menos, va alimentando una reacción social que permita justificar por qué es bueno, por ejemplo, quitar los pluri, por qué es bueno recortar el presupuesto a los partidos y no colocar en el centro qué es lo que habría que haber, qué reformas, qué tipos de cambio para que las corrupciones no tengan manga ancha, para que pueda sancionar, para que las instituciones que tienen que vigilar los partidos, etcétera, porque hay muchas formas de corrupción. Por ejemplo, hay un presupuesto que ganaron legisladoras como Marta Tagle, Angélica de la Peña, para la formación de las mujeres políticas. ¿Y qué pasa con ello? ¿No? Por ejemplo, en Morena todo se va en la distribución del periódico y no en la formación política de sus militantes, que buena falta y muy necesario sería para lograr, como bien decía Angélica, una mejor calidad de legisladoras y legisladores en los congresos, Imelda. Sí, claro, Lucía, efectivamente, por eso planteaba que estas propuestas suelen ser muy populares, o sea, favorablemente populares, e inclusive para la ciudadanía en general, que no está haciendo, Lucía, este tipo de análisis que quizás en otras mesas y nosotras lo estamos planteando, ¿no?
como lo hicimos en su momento con la propia reforma judicial, de donde veíamos estos riesgos. Y en ese sentido también, por eso abonaba un poco en mi comentario anterior, vista este momento como el momento idóneo de este proyecto político de Morena desde el antecedente de Andrés Manuel López Obrador, porque antes teníamos una corte, Lucía, que de alguna manera, por supuesto que sí hacía contrapesos. Recuerden que muchas de la molestia de Andrés Manuel López Obrador fue cómo resolvía la corte frente a las iniciativas que planteaba y de la manera tan, digamos, así, ¿no? De la manera tan tonta, digamos, por decir algún calificativo, pero mal hecha de los partidos políticos y sobre todo del oficialismo en la Cámara, que la Corte le regresaba. Teníamos otra Corte Mi querida para la Imelda, primera te discusión. congelaste unos breves Ahí, minutos, pero ahí, sí, Lucía. ya. Ok, gracias. Decía, teníamos una corte y también teníamos otro INE, Marta Angélica. Entonces, hoy y teníamos otro tipo de instituciones políticas. Por eso es que ahora también es posible hacerlo. Además de este tema del 27, que por supuesto yo coincido en ello, entonces no puede verse este momento sin ver que efectivamente tiene que ver con un proyecto político que estaba pendiente y que además es bastante popular, ¿no? Mucho más lo que ocurre con la Corte. Y ya mencionando este tema, Lucía, también me parece importante decir, le salió bien, al final de cuentas, la mayoría en esta elección, le salió bien, digamos, para las pretensiones que se tenía de concentrar el poder. Y efectivamente también coincido con Angélica en cuanto a que no habrá mucho, digamos, contrapeso o nada, porque en estos foros finalmente te van a terminar planteándose el proyecto que ya se tiene. El único contrapeso creo que es real será lo que haga el Verde y el PT, que vean efectivamente en un gran riesgo su propia vida, digamos, como partidos políticos. Es lo que creo yo que hay en ese sentido. Y sí creo que tendríamos que estar discutiendo otro tipo de temas, como ya lo planteaba Angélica. Sin embargo, el calendario electoral está a la vuelta de la esquina del 27 y justamente una de las preocupaciones que yo tendría es que, pues, que ya tendría esta reforma, que tendría que operar, implementar y generar todos los mecanismos para llegar a las próximas elecciones. El calendario está muy cerrado y preocuparía que terminaran, digamos, generando un proyecto así nada más hecho sobre las rodillas, ¿no? Eso creo yo, y eso sí sería posiblemente un retroceso, y está haciendo ya un retroceso en los contrapesos políticos, Lucía. Angélica de la Peña, ¿qué otros elementos que ya se han colocado en la mesa retomas para tu análisis? Mira, yo pensaría que lo que se tendría que hacer es, en primerísimo lugar, vigilar más de dónde provienen los recursos extraordinarios, es decir, no los ordinarios, sino los recursos que se utilizan desde manera sesgada, desde manera manipulada, tanto de manera privada, también de las delincuencias organizadas e inclusive desvíos desde los gobiernos. Yo creo que ese es un tema que se ha venido arrastrando, falta mayor cuidado en eso. Yo creo que también se necesita cuidar más, si es que queremos que haya elecciones realmente transparentes e independientes, donde se garantice de manera soberana el derecho ciudadano a votar en libertad y por quien tú quieras, pues también vigilar más que no haya utilización de las prebendas gubernamentales para presionar a la gente que vaya a votar por el partido del gobierno. Yo creo que ese es uno de los, estos dos graves problemas han sido evidenciados por especialistas, por nosotras mismas, desde los partidos políticos también, en el sentido de que hay recursos no legales favoreciendo candidaturas, pero también hay recursos gubernamentales que de manera ilegal están siendo manejados desde los programas sociales para amenazar, para amedrentar, para presionar de que se les van a quitar si no votan por Morena. Me parece que esos son los dos temas fundamentales si queremos que volvamos otra vez al origen de la definición de lo que es el voto en nuestro país.
libre, secreto, voluntario, que no debe haber presiones de nada, debe haber equidad en la competencia, deben ponerse por encima de cualquier otro interés lo que propone quienes van a competir, dar seguimiento a quienes ganan en su rendición de cuentas respecto de lo que están haciendo. Eso ya no pasa, eso no pasa. Podemos tener legisladores que viajan en primera clase una y otra vez, que viven y hacen lo que les da la gana sin que nadie les pida cuentas, porque están ahí representándonos a todos los demás, a todas las demás, y no hay rendición de cuentas. Me parece que lo que tendremos que hacer es más bien pensar en cómo perfeccionas esas vigilancias, esas obligaciones, para que el sistema jurídico electoral de nuestro país realmente trascienda a garantizar que la República está en buenas manos a partir de que estás eligiendo personas que van a hacer allí su papel como servidoras y servidores públicos. No es un encargo privado, no es un encargo empresarial, es un encargo público y tú tienes, porque recibes dinero, porque tienes un encargo cuando estás en esos encargos, tienes que rendir cuentas. Marta y yo lo sabemos porque nosotras eso hacíamos cuando estábamos en el Congreso. Eso hacíamos. Preparábamos nuestros informes, hacíamos un trabajo en comisiones, sacábamos adelante nuestras propuestas, escuchábamos a las organizaciones. Me parece que eso es muy importante. Tú representas a una sociedad y eso no está pasando. Entonces, esas discusiones no están en la mesa. Efectivamente, eso no está en la mesa y eso tendría que estar en la mesa como centro, porque como bien dice nuestra querida Amelia Valcárcel, solo en la democracia podemos vivir las mujeres con todos nuestros derechos. Pero vamos a ir un corte de estación y volvemos. Y estamos de regreso, lo que escuchamos es Volando en la Nube de Katana también, ya les decía, esta rapera compositora chilena. Recordar 5535084761, nuestras vías de contacto. Gracias a Radio Joco y a Radio Monarca por estar en esta emisión en vivo, como siempre. Y bueno, creo que son temas, Marta, que están colocados muy, esto último que decían en el corte nuestra querida Angélica de la Peña, ¿no? De los temas nodales que tendríamos que estar discutiendo que no están. Y entre ellos, de los que coloca Angélica, yo agregaría uno más, que es cómo se rompe este poder patriarcal dentro de los partidos políticos para que las mujeres puedan competir internamente, libremente, sin que haya esta mano que mece la cuna atrás de estas decisiones dentro de los partidos, que lo planteaba Angélica, quién llega y quién no. Hay mujeres valiosísimas dentro de los partidos políticos que no pueden mantener una carrera política legislativa, porque si no son obedientes las castigan. Punto. ¿Y cómo las castigan? Pues simplemente no vuelves a ser legisladora, ¿no? No puedes tener un cargo y no hay poder humano para mover eso. Creo que parte de esta reforma tendría que ser este tipo de discusiones que no están y que permitirían un juego democrático mucho más amplio y equitativo y justo también para las mujeres, Marta Tagle. Sin duda, me parece que pones un tema central, Lucía, en la mesa porque em, creo que el gran riesgo que tenemos cuando se habla de la representación política de las mujeres y de todo lo que se ha hecho para que hoy estemos en la paridad es que solamente se pretenda poner la figura de la paridad de manera enunciativa y solamente pretender que con eso ya se alcanzó el que las mujeres estemos en los espacios de toma de decisiones. Y lo que hemos estado luchando, quienes hemos estado en esta trayectoria, ahora sí que recogiendo el compromiso de otras que estaban antes que nosotras, ¿no? Para el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y a ser electas, es
justamente lograr que lleguemos más mujeres, ¿no? Pero ¿en qué condiciones estamos llegando las mujeres y qué tipo de mujeres son las que estamos llegando, ¿no? Y entonces ahora podemos quizás hablar de una paridad numérica que nos permite pensar en que habemos mujeres en los congresos locales, en las cámaras federales, hay 13 gobernadoras, incluso la presidenta de la República, pero en el 27 van a estar en juego 17 gubernaturas y van a estar en juego 30 congresos locales y también van a estar en juego la Cámara de Diputados Federal, ¿no? Y muchísimos ayuntamientos. Entonces, ¿qué va a pasar con la paridad? ¿Quién va a garantizar que las mujeres con proyecto, con trayectoria, con agenda, pueden realmente llegar? Con las reglas de la paridad que tenemos hasta ahorita no ha sido suficiente. Con lo que pueda poner la 4T, pues tampoco me parece suficiente. Y yo creo que en ese sentido tenemos ahora sí que activarnos desde el feminismo para luchar que las reglas que se vayan a establecer en materia de paridad no solamente queden como un adorno, que nos digan, ay, sí, ya se cumplió, sí, sí se puso la paridad. Pero la paridad solamente es una palabra. Angélica sabe muy bien que quienes hemos estado en el diseño de la legislación, el poner la paridad o incluso las cuotas ha ido acompañado de un diseño legislativo en cuotas y acciones afirmativas que acompañan la paridad, es decir, los bloques de competitividad, el tema de cómo se vienen integrando las listas del Senado, para que las mujeres realmente pudieran llegar, el propio tema de las plurinominales y la cremallera, o sea, todas estas reglas que fueron acompañando las reformas, justamente lo que buscaban era abrir los espacios para que cada vez llegáramos más mujeres. Ahora, ¿qué hace falta? No solamente para que lleguemos más mujeres, sino que realmente lleguemos mujeres con trayectoria, con compromiso, con agenda, y no sean ellos los que decidan qué mujeres o qué hombres, porque vuelvo a insistir, ellos también deciden qué hombres son los que llegan a los espacios de toma de decisiones y no la ciudadanía. Y al final de cuentas, esto nuevamente tiene que ver con la democracia en nuestro país. Y no solo las mujeres militantes de los partidos, sino incluso la sociedad civil. Y me llega a la memoria precisamente esta posibilidad que tenía en su momento el PRD para que pudieran llegar mujeres que no eran militantes a ser legisladoras, y ese fue, por ejemplo, el caso de nuestra querida Marcela Lagarde y otras que llegaron, que tenía que ver con el reconocimiento de que mujeres que vienen desde la ciudadanía, desde las organizaciones sociales o la academia, son fundamentales para el espacio legislativo. Y eso tampoco está en la discusión, Imelda Marrufo. Entonces, se vuelve como o se sigue fortaleciendo la idea de que si no eres del partido político, no vas a poder llegar, y estas figuras ciudadanas no tienen posibilidad de que estén en el juego político. Sí, así es, Lucía. Y bueno, nada más es decir esta parte, que por eso es tan importante estar muy atentas, Lucía, porque este tema de la reducción de recursos, presupuestos, de una serie de planteamientos que hemos escuchado, no está considerando esto, Lucía. Efectivamente, y me parece que como desde la sociedad civil, en lo más amplio, las feministas y demás, sí, me parece que sí tendríamos que estar revisando este tipo de, digamos, de procesos en lo que queremos, qué perfiles de mujeres queremos que estén en el poder y en los ámbitos legislativos. Yo creo que esa es parte de una agenda importantísima para nosotras, Lucía. Fundamental, y me recordaba eso. Yo creo que este jugo que estoy tomando en la mañana está funcionando en la memoria. Me recordaba de la Asamblea Nacional de Mujeres, Angélica, Marta, Imelda, que precisamente empujaba para que las ciudadanas pudieran estar, y es parte de lo que también hay que decirlo, el PRD en su momento escuchó, recuperó y colocó dentro de sus reglas del juego, Angélica de la Peña. Bueno, sí, claro, es cierto, nos costó muchísimo, pero yo creo que también fue una derivada de una gran alianza entre las mujeres. Las organizaciones feministas y el movimiento amplio, mujeres,
que todavía en aquellos tiempos muchas no se definían como feministas, pero todas nos unimos. Me parece que las grandes hazañas legislativas, querida Lucía, se han dado porque, particularmente referida a los derechos de las mujeres, se han dado a partir de que nos hemos aliado y nos hemos juntado. Entonces, por eso ahora estamos un poco preocupadas porque aquellas que estaban junto con nosotras antes de ser gobierno, pues ahora ya no están ahí aceptando una serie de oprobiosas decisiones horrorosas, que dices tú, bueno, ¿y dónde está la historia? No, nada se ha logrado en el mundo a favor de los derechos de las mujeres sin la necesarísima gran alianza entre las mujeres en toda su diversidad. Y eso, a propósito de esta convocatoria que decía Marta, tendría que estar, todas las feministas tendríamos que estar mirando. Creo que también parte de este proceso, Marta, habría que reconocer a todas las mujeres, como tú, como Angélica, como Marcela y como tantas otras. Obviamente nuestra senadora que fue gobernadora de Zacatecas, ¿no? Medina, tendrían que estar ellas, Dulce María, etcétera, ¿no? Creo que es momento también como para empezar a pensar cómo carambas hacemos esta recuperación de las alianzas entre el movimiento feminista para defender los derechos humanos, derechos políticos de las mujeres y poder enfrentar de la mejor manera este reacomodo, lo llamo así, este reacomodo político del patriarcado, esto que tú señalabas, Marta, es decir, sí tenemos la paridad, pero tenemos la paridad numérica. No se ha tocado este poder y control patriarcal dentro de los partidos, dentro de las legislaturas, dentro de la vida, y necesitamos hacerlo. Y traigo a la mente la imagen de algo que sucedió el fin de semana que retrata esto. Veíamos a la presidenta caminando por las calles de Acapulco en la reunión que tuvo con Félix Salgado Macedonio, ¿no? Lo pongo sobre la mesa porque tiene que ver con esto. O sea, cuánto el feminismo hemos hecho por evitar que este tipo de personajes, ¿no? Violentadores, continúen en el poder y no solamente goza de total impunidad, sino que además se perfila o quiere perfilarse para ocupar la gubernatura después de haber puesto a su hija. Y lo digo así, no en una falta de respeto hacia ella, sino en el hecho concreto de que cuando él se vio imposibilitado a ser candidato a la gubernatura de Guerrero, decidió poner a su hija cuando ni siquiera estaba en los planes de ella ser mujer dedicada a la política, ¿no? Y ahora pretende además continuar con su mandato directamente él, ¿no? Entonces, es increíble, además de cara también a la discusión que se ha dado en los medios de lo que se le ha conocido como la ley esposa, pues que retratan esto de lo que estamos hablando. Siguen siendo los señores que además ahora utilizan nuestras propias batallas, nuestros propios victorias, como ha sido la paridad y la paridad que dimos, o sea, la lucha que se dio por la paridad en las gubernaturas, que Angélica también lo sabe muy bien. Los señores estaban colgados de la greña de cómo íbamos a pedir paridad en las gubernaturas y ahora lo quieren usar o lo están usando para buscar perpetuarse en el poder y que sigan siendo ellos los que lleguen y en ningún momento les cabe la posibilidad de soltar el poder, quieren seguir siendo ellos. Y en esa misma lógica, por eso lo que me preocupa de esta reforma es que solamente quieran de manera enunciativa poner paridad, venderla como esa gran apuesta de la democracia en nuestro país, cuando en realidad lo que están haciendo es utilizar nuestras batallas, así como también sucede con el tema de violencia política, que la han instrumentalizado y usado en su propio beneficio. Absolutamente de acuerdo contigo, Marta Tagle, y creo que ahí la sociedad civil y especialmente la sociedad civil feminista tiene que romper el espasmo en el que nos encontramos de empezar a convocar ampliamente. Y si llegan tres, pues llegarán tres, como en su momento el movimiento feminista, pero es, me da la impresión que están esperando, no, que la haga la de enfrente, porque yo todavía no, y el tema es que es como el anuncio, ¿no? Hoy no fío, mañana sí.
Entonces creo que es momento que alguien tome iniciativa desde la sociedad civil feminista y empiecen a articularse acciones porque el espasmo no nos hace bien. Claro, y justo me parece que yo con esta parte diría que esta convocatoria, Lucía, de la que estamos conversando, que efectivamente son riesgos para la democracia y sobre todo para el avance que hemos tenido gracias a mujeres como las que están aquí presentes. Tú ya nombrabas no solo a Marta, Angélica y a otras más, Lucía, en esa memoria que puntualísima que tienes esta maravillosa mañana. Entonces decirte que efectivamente tendríamos que ir hacia allá y que esto nos lleva a esta reflexión sobre la reforma electoral, pensar una democracia más cualitativa, Marta, efectivamente no solo numérica, sino cualitativa, y en eso iría y tiene que ir nuestra agenda, porque sí veo como uno de los últimos eslabones fuertes en estos contrapesos, digamos, que se han ido desapareciendo o eliminando de la democracia, Lucía. Absolutamente, y por eso deben existir estos análisis con expertas como ustedes, porque ustedes son expertas también, analistas, políticas, y poner estos temas que yo no los veo en la discusión. Lo que hoy han colocado ustedes tres en el debate de la reforma política electoral que está planteada, no lo he visto en otros espacios y por eso es tan valioso su presencia. Marta Table, Angélica de la Peña e Imelda Marrufo, cada lunes aquí en esta mesa política, y pues hay que seguir mirando lo que va ocurriendo en nuestro país para poderlo seguir analizando desde esta mirada feminista que tenemos la fortuna aquí en la radio y en lo personal, pues tener cada lunes con ustedes, que son, como diría Angélica y Marcela Lagarde, un lujo tenerlas aquí en este espacio. Gracias a las tres por estar esta mañana aquí en la mesa política. Seguiremos viendo por dónde va el camino y analizándolo. Tengan una excelente semana que hoy arrancó, como bien decía Marta Tagle, con el regreso de miles de niños y niñas a las escuelas. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 11 de las 10, en punto de las 10 de la mañana. Recuerde que la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, Abril Holguín en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de La Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Gracias a Radio Joco, Radio Monarca y en esa radio por sumarse siempre a la difusión del pensamiento inteligente del feminismo. Gracias, hasta la próxima. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.